Hola, mi nombre es Valentina Ramírez Cortés y hoy voy a presentar las leyes de Newton. Soy tecnólogo de animación 3D. Entonces, la primera ley de Newton es que un cuerpo siempre tiene que conservar su estado, ya sea en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, pero que ninguna fuerza lo afecte o que cambie su estado. Por ejemplo, tenemos el rectilíneo uniforme, que es cuando el cuerpo realiza una trayectoria con cierta velocidad, pero constante. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos en este ejemplo el carro, el camión y el señor. Entonces puede ser que la aceleración sea mayor a cero, o que la aceleración sea menor a cero, o la aceleración sea igual que a cero. Pero cada una de estas tienen algo en comparación y es que su aceleración va a ser constante. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si una pelota está en reposo, pues eso es inercia. También así se llama la ley de Newton. Entonces, si aplico una fuerza a algún cuerpo que esté en reposo, pues ya no sería la primera ley, ya sería como otra cosa. Entonces, esa ley principalmente nos dice que un cuerpo tiene que estar en su estado de reposo o movimiento uniforme. Para la segunda ley de Newton tenemos que tener en cuenta varios factores: la fuerza gravitacional, la masa y la aceleración. ¿Qué es? Entonces, principalmente esta ley nos dice que, por ejemplo, cuando causamos una cierta aceleración, dependemos de la masa de este objeto. Entonces, más o menos la fuerza es lo que ejerce sobre los cuerpos y la masa depende de la cantidad de materia o sustancia y la aceleración es el cambio de la velocidad. Y la fuerza normal es la relación entre la superficie y el cuerpo. Entonces, tenemos que estos dos ejemplos: el señor que mueve el carro y el señor que también mueve como un tronco. Entonces, ¿qué pasa en estas? En estas lo que pasa es que el señor que mueve el carro, hay dos primeras situaciones. Una, que cuando lo hace con una debida fuerza, pues resulta que la aceleración es máxima. ¿Por qué? Porque no lleva ningún producto. Mientras que si miramos cuando lleva más productos, esta aceleración disminuye porque la cantidad de productos está en el carro, o sea, mayor cantidad de productos. Eso nos quiere decir que cuando la masa de un cuerpo es mayor, su aceleración es mínima, pero cuando es menor, su aceleración es máxima. Entonces tenemos también la tercera ley de Newton, que es que se refiere a la acción y reacción. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo hago un movimiento de un objeto, este reacciona a lo contrario que se quiere reaccionar. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí hay una chica y lo que ella hizo fue que primero le dio una fuerza a un mueble. Pero ¿qué pasa? Ella estaba sentada. Entonces, cuando hizo esa fuerza en el mueble hizo una reacción contraria a lo que ella quería, que la hizo a otro lado. Entonces, por ejemplo, también tenemos el globo, que por ejemplo el aire hace una acción como a la izquierda y la reacción a la derecha. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que siempre cuando queremos una acción y una reacción tiene que ser lo contrario, porque si es lo mismo no tiene nada que ver con la ley. Entonces siempre tiene que ver esa acción y reacción, pero en distintas direcciones. A continuación vamos a ver el experimento que hice sobre la primera ley de Newton. Hice la primera ley de Newton, que nos decía sobre que el cuerpo tiene que estar en un estado de reposo o movimiento uniforme. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una moneda y, por ejemplo, en esta está en reposo. O sea, no hay ninguna fuerza que le afecte o que, por ejemplo, haga que se mueva. Entonces, por ejemplo, si yo hago una fuerza, pues la moneda ahora queda acá en el vaso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no sería inercia, sino pues ya se aplicaría una fuerza que esta hace que el cuerpo cambie. O sea, que ya no esté en reposo, sino que cambie este movimiento. Entonces, si por ejemplo yo hago una fuerza o sí, alguna fuerza, pues este le afectará al cuerpo. Entonces, este es el experimento de la primera ley de Newton. Hice la primera ley de Newton, que nos decía... Ok, entonces, como podemos concluir, es fundamental entender que que la primera, segunda y tercera ley de Newton obviamente tiene que
Las tres son diferentes, pero también tenemos que tener en cuenta que cada una de estas nos ayuda a averiguar sobre el movimiento, sobre el objeto y sobre cómo tiene que cambiar la masa y cómo una reacción y una acción puede cambiar. Entonces, estas leyes nos indican que, por ejemplo, aprendemos más de los objetos que antes no sabíamos. Que, por ejemplo, una masa puede cambiar con una aceleración, que la inercia puede ser de un reposo o de un movimiento constante, y también que podemos tener diferentes movimientos rectilíneos uniformes, ya sea el movimiento rectilíneo uniforme, el que vimos que era constante, y movimiento uniforme eh, que es circular, que por ejemplo es constante, pero va en círculos. Entonces tenemos estas tres leyes. Y gracias por su atención.